Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Manuela Gómez, psicóloga especialista en salud mental de la niñez y la adolescencia. Además, egresada del colegio y creadora de la marca Nexo Psicología, que busca acompañar el proceso de construcción de una parentalidad más consciente y genuina. Les cuento todo esto porque el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes mi experiencia durante estos meses de confinamiento en casa y aislamiento social en el acompañamiento de familias, tanto niños y adolescentes como padres, y pues, bueno, todo como en el marco de esta situación de salud pública y bueno, del coronavirus que ha sido, que nos movió el mundo, por así decirlo. Para empezar, quiero como iniciar, ¿sí? Quiero iniciar con una premisa y es, vamos a apelar al no generalizar y que no hay una receta básica, ni mágica, ni un checklist para pasar por esta situación, ¿cierto? Y mucho menos para la crianza y el acompañamiento de los niños y adolescentes. Por eso, digamos que el foco de hoy o la invitación que quiero hacerles hoy es a que podamos encontrar una conexión. Y ya voy, digamos, como a ampliar un poquito más el término, explicándoles lo que también he podido identificar en el acompañamiento de familias, no solo ahora en la pandemia, sino en general. Creo que en la pandemia, con la fricción que nos regaló, que fue vamos a parar todos y tenemos que parar, sí o sí, también nos regaló un montón de incertidumbre, ¿cierto? Y hoy me parece importante empezar a abordar cómo, como adultos y cuidadores, estamos tramitando y estamos atravesando esa incertidumbre que nos ha traído esta situación actual, porque no sabemos qué va a pasar casi en ninguna de nuestras esferas de la vida, ¿sí? Y cada persona y cada individuo cuenta con sus recursos y logra lidiar con las situaciones de manera diferente, pero en particular la incertidumbre lo que nos quita es la capacidad de control. Y en muchas ocasiones perder esa capacidad de control nos genera ansiedad. Entonces la pregunta es yo como adulto, no solamente como papá o como mamá o cuidador, sino yo como adulto, en mi individualidad y en mi humanidad, ¿cómo estoy lidiando con esta incertidumbre? Yo creo que eso es clave y ahí es cuando yo les digo vamos a encontrar, como voy a ir a buscar esa conexión, porque va a depender muchísimo de cómo estoy lidiando yo con este estado afectivo mío y propio para poder acompañar a mi hijo o hija en cada uno de los ciclos vitales en los que puedan estar. Entonces es a partir de ahí que el reconocimiento de mis estados afectivos va a ser clave, ¿cierto? Y es como una de las estrategias que hoy yo quiero como darles para poder empezar a acompañar. Ese es el punto de partida, ¿sí? Porque si yo no estoy conectado afectivamente conmigo mismo, mucho menos voy a lograr hacerlo con mi hijo, con mi hija o hasta con mi pareja, ¿cierto? O con los integrantes de la familia. Entonces, como lo más importante ahora es regalarnos un espacio para hacer un escaneo diario de nuestros estados afectivos. ¿Qué pasa? Veníamos como de una rutina y de unas dinámicas en las que vivíamos acelerados y eso también estaba haciendo que como cuerpo y emociones estuvieran desligados, ¿cierto? No estuvieran conectados. Ahora puede que todavía nos siga pasando a pesar de que estamos en casa, a pesar de que nos ha tocado, digamos, como bajar las revoluciones, pero es porque igual seguimos en casa trabajando, tenemos las obligaciones de casa, las obligaciones del acompañamiento escolar a los hijos, las obligaciones laborales. Entonces todo esto se junta y puede parecer, digamos, como un caos. Y en medio de ese caos es donde tenemos que buscar como ese oasis para poder reconocer cómo nos estamos sintiendo. Entonces, como ya les dije, ese es el punto de partida. Porque es a partir de yo reconocer cómo estoy que también voy a saber de qué manera voy a poder, digamos, proponer una interacción con cualquiera de los integrantes de mi casa, en este caso con nuestros hijos o con nuestras hijas. Antes de pasar a qué voy a hacer con mi hijo,
mi hijo está presentando estos síntomas, a mi hijo le está pasando esto. Hay que tener este reconocimiento, digamos, como propio, porque hay un proceso de regulación afectiva que está implicado y es la mentalización. ¿Eso qué quiere decir? Es la capacidad de yo reconocer mis propios estados afectivos para poder hacer lectura de los otros. Eso es como si tuviéramos un radiecito, estos viejitos que nos sintonizan todo el tiempo acá como en el oído. Si bien yo puedo seguir funcionando, hay algo que está interfiriendo y algo que finalmente puede que me irrite, puede que no escuche al otro como pudiera escucharlo. Entonces, ante cualquier situación o cualquier síntoma, tanto físico como emocional de los papás, es importante alzar la mano y pedir ayuda, ¿sí? Porque el confinamiento en casa también va a empezar a generar un montón de síntomas emocionales que no podemos obviar, porque también va a depender de eso cómo acompañemos a nuestros hijos. Retomando lo que les mencionaba de la conexión, creo que es importante pensarla no como algo alejado o algo difícil de lograr, porque justamente está justo ahí, como en que podamos empezar a reconocer nuestras emociones. Una vez logremos eso, pues podremos también empezar de manera más empática a entender cuáles son esos estados afectivos por los que están atravesando nuestros hijos y nuestras hijas. Esta situación tiene que ser vista con lupa bajo cada momento evolutivo. No son las mismas las tareas de un niño o una niña en la primera infancia que un adolescente, ¿sí? Y mucho menos no podemos quedarnos solo con la generalidad del ciclo evolutivo, sino que no todos los niños de la primera infancia tienen las mismas necesidades afectivas. Ahí es cuando es importante poder estar tan conectados con nosotros mismos para que podamos entender las necesidades de nuestros hijos. Habrá niños más independientes, habrá niños más ansiosos, habrá niños temerosos, habrá niños más tranquilos. No sé si me hago entender. Pero entonces, poder empezar a ir sobre cada una de esas características de nuestros hijos va a ser lo que nos ayude a identificar cómo están. En particular, durante este tiempo de confinamiento en casa, ha implicado volver a la convivencia 24/7, en la mayoría pues como de las familias, y si no es 24/7, por lo menos es una cantidad de tiempo mucho mayor a la que estábamos acostumbrados en las dinámicas antes del coronavirus. Eso también ha implicado que reconocer al otro, porque a veces nos estábamos ausentando también de los vínculos y de las interacciones. Esto es una oportunidad y yo creo que es importante verlo como una oportunidad más que como un problema por todo lo que pueda estar emergiendo a nivel de convivencia familiar, pero es también poder empezar a conocer y a reconocer qué es lo que emerge en la interacción con mi hijo, cómo me siento yo cuando mi hijo no quiere estudiar, me da rabia, me da impotencia, quiero tirarlo todo, quiero tirar la toalla. Y creo que como familia es importante también empezar a identificar estrategias, tiempos y rutinas. Bueno, frente al acompañamiento educativo creo que también es importante empezar a reconocer las limitaciones que para nuestros hijos está teniendo el confinamiento en casa. Porque para el aprendizaje significativo es importante la intermediación de un otro, de un par, de los pares. Y finalmente, la pandemia nos tiene aislados socialmente. Esto también hace que el aprendizaje para nuestros chicos se vea entorpecido. Aunque creíamos antes de la pandemia que los chicos eran unos nativos digitales, si bien son unos nativos digitales, están agotados, están saturados. Y las estrategias que podamos empezar a implementar desde casa
en términos de rutinas y tiempos, creo que pueden ser favorecedoras para este proceso que está siendo tan difícil, tanto para docentes como para estudiantes. Repetirles que el poner todo el peso de la balanza sobre el logro académico y el rendimiento académico, lo único que va a hacer es distanciarnos de los estados afectivos de nuestros hijos y de nuestros chicos y chicas. Y creo que también es importante empezar a equilibrar un poco la balanza. Es el llamado también a reconocer lo vital y el papel importante que tiene el estado afectivo en el proceso de un aprendizaje significativo. De ahí que la motivación sea como ese hilito que jala todos los contenidos que puedan ingresar a nuestros procesos cognitivos superiores para que finalmente queden almacenados, ¿sí? Y creo que para todos es evidente que entre algo más nos motiva, logra tener mayor recordación y logra hacer, digamos, un proceso más ameno. Desde ahí ya podemos hacer lectura de que este proceso para los chicos no está siendo nada ameno, nada motivador, y tenemos que encontrar la manera, como las maneras de hacerlo, pero no intentando forzarlo, ¿cierto? Es como tengo que encontrar que mi hijo se motive sí o sí, porque a veces simplemente no estamos motivados. Entonces también permitirnos y permitirles a los chicos y a las chicas experimentar aquellas emociones negativas, como la desmotivación frente a las nuevas dinámicas, la desmotivación frente a no poder socializar, porque culturalmente nos han enseñado que aquellas emociones que son negativas hay que ocultarlas la mayor parte del tiempo y que no es bueno vivenciarlas. Entonces hay que perderle también el miedo como a estas emociones negativas que aparezcan tanto en nosotros como en los hijos, y por el contrario atenderlas, para poder entenderlas, atenderlas, para poder entenderlas, y de esa misma manera encontrar estrategias. Estrategias que no nos funcionan a todos ni a todas de la misma manera. Ya saben que en la búsqueda de estrategias también aparece la sensación de yo no sé hacer esto, pero puedo aprenderlo. Y es ahí donde pueden alzar la mano. Nexus está presto a acompañar. Otra, digamos, como de las estrategias o de las dinámicas que he podido empezar a identificar, y es, como ya les mencionaba, la incertidumbre puede empezar a generarnos un montón de inquietud, ansiedad y ya hasta síntomas físicos y psicológicos. Y es por eso que nosotros como adultos tenemos también que empezar a encontrar la manera de encontrar el control, ¿cierto? Como de nuestras emociones y de cómo está nuestro cuerpo día a día. No sabemos si mañana vamos a perder el trabajo, no sabemos si mañana van a poner cuarentena estricta nuevamente, no sabemos muchas cosas. Ya es cuando puede también aparecer en nuestros hijos un montón de inquietud que no tiene a veces forma o palabras. Por eso hay que empezar a ponerle palabras a lo que está pasando. El hecho de poder hacer la rutina, como se los mencionaba, también nos puede dar un poquito de sensación de control de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Entonces, habrá 1000 estrategias. Esta, digamos, es como la macro que yo les recomiendo el día de hoy, y es buscar aquello que nos pueda hacer sintonizar con nuestro cuerpo y con nuestra mente para también sentirnos en control de él, ¿sí? Porque ante la sensación de no control, bueno, vamos a empezar a angustiarnos, y ahí empieza la bolita de nieve. Si nos angustiamos, también perdemos la capacidad de regular afectivamente lo que nos pasa, y de esa misma medida vamos a tener mayores dificultades para conectarnos afectivamente con el otro. Entonces miren cómo empieza la bolita de nieve. Entonces, en ese sentido, empezar a encontrar cuáles son esas actividades que nos permiten encontrar mayor como seguridad de lo que está pasando en nuestro día a día, ¿sí? Porque no podemos decirle a nuestros hijos, tranquilo, no te preocupes, dentro de 3 meses vas a volver al colegio, porque no lo sabemos. Y puede que lo hayan dicho el presidente, lo que sea, pero no podemos asegurarlo, ¿cierto? Y creo que eso cobra como muchísima importancia ahora con la pandemia. Es que
no podemos dar certeza de qué va a pasar a futuro. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos en el presente, ¿sí? Como lo que la gente conoce de vivir el aquí y el ahora, y que vivir el aquí y el ahora no es un asunto hedonista, del placer, sino de cómo estoy hoy. Hoy estoy angustiado, ¿cómo voy a vivir la angustia? Hoy estoy preocupado, ¿cómo voy a vivir la preocupación? Hoy estoy más tranquilo, hoy cómo voy a aprovechar que estoy tranquilo. Y para eso, como les dije, habrá miles de estrategias, pero creo que es importante entonces, como retomando todo lo de la conexión y el asunto del control y la incertidumbre, eh, actividades en familia y actividades de manera individual que nos permitan conectarnos con el cuerpo. Bailar, eh, cocinar, hacer yoga, ¿cierto? Como que cada persona tiene esa actividad con la que logra como conectarse, con la que logra estar aquí y ahora. Es importante apelar a esas actividades y darle mucho énfasis. Y poder también invitar a nuestros hijos a que logren encontrar ese espacio. Puede que sea con nosotros o puede que sea solas, pero que encuentren alguna de esas actividades. Eh, bueno, yo creo que como para hacer una síntesis, es importante que como papás, en el papel importante de papás y mamás, en el papel importante que ustedes tienen, busquemos su bienestar, porque es dependiendo de cómo ustedes estén, que nuestros chicos y chicas también van a empezar a manejar esta situación y a tramitar. Entonces, invitarlos a que busquen ese espacio de conexión y que no tiene que ser nada como alejado de la realidad, que basta con pedir ayuda, basta con alzar la mano y decir, no sé qué hacer, no soy capaz, porque no hay padres perfectos, pero sí conscientes. Espero haya sido útil la información que les brindo hoy, que también las dudas que tengan son sumamente válidas y que en caso de que quieran alzar la mano también pueden, vamos, como acudir a Nexo Psicología, que acompaña el proceso de papás, mamás y cuidadores.